Corintios 3, 17 y 18, porque ahora la dispensación de la gracia en la que tú y yo estamos viviendo, el Espíritu es el Señor, y donde el Espíritu está, ahí hay libertad, y Él con la gloria y la palabra de Dios nos está transformando a la imagen y a la semejanza del unigénito de Dios. Como siempre, para mí es un privilegio estar juntamente contigo en el aula, en la escuela, en el repaso del Espíritu Santo, donde Él es el maestro, donde tú y yo somos los que nos sentamos, aprendemos, dejamos que Él haga en nuestra vida como Él quiera, quite los clavos malos puestos y ponga los clavos correctos y exactos. Recuerda lo que dice Eclesiastés: las enseñanzas de un maestro son como clavos bien clavados, y tú y yo, al estar en el aula, en la escuela, en el repaso, en la escuela elemental del Espíritu Santo, donde Él está ajustando nuestra vida, Él quita aquellas cosas que fueron mal puestas. Y como siempre me gozo de estar cada día que nos reunimos, estamos siendo conformados, estamos siendo transformados, estamos siendo ajustados, redarguidos, como dice su palabra. La palabra del Señor nos está forjando, formando, instruyendo, está haciendo la obra perfecta. Y en este buen día, de parte de nuestro buen Dios, como siempre, tengo una palabra de bendición. Hay una clase, hay una lección en la que el Espíritu quiere trabajar en tu vida y en mi vida. Quiero leerte la palabra de así dice el Señor en este buen día para ti y para mí. Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El pastor da su vida por las ovejas. Eso es un motivo de gozo, de alegría en tu corazón y en el mío. ¿Por qué? Porque aunque la palabra del Señor se cumple, cuando Él dijo que las ovejas en el tiempo que Él estaba andaban confundidas y abatidas como que no tenían pastor, en este buen tiempo quiero darte la noticia y recordarte que el Espíritu Santo y el buen pastor no se han desatendido de ti ni de mí. Y es como volver al principio. Dios está limpiando nuestra vida. Dios está quitando de nosotros aquellas cosas que la religión nos mal enseñó. Recuérdate que hemos venido en el examen de esta jornada, dejando que el Espíritu Santo con su palabra alumbre, ilumine, acomode las cosas correctamente que a ti y a mí nos conciernen. A ti y a mí nos conciernen, hermano y hermana, amigo y amiga, las cosas del Evangelio de Jesucristo, no de la religión cristiana, el Evangelio de Jesucristo. Y empezamos como el abecedario, a poner las cosas en orden. Empezamos como los números, a poner los números en orden. Porque el mundo espiritual está agitado, el mundo natural está agitado, pero el buen pastor, el Espíritu Santo, siempre tendrá el cuidado de aquellos que somos sus ovejas. Y con esta breve introducción, quiero en este buen día nuevamente darle la bienvenida a nuestro hermano, colaborador, consiervo, amigo, hermano Carlos Núñez, con el pendiente que dejó. En la ocasión que estuvo con nosotros nos habló de una de las columnas que sostienen la iglesia de Cristo, el testimonio. El testimonio tiene que ver con la verdad, con un testigo, con una cosa, con una persona. Y el testimonio y testigos y la verdad que a ti y a mí como iglesia de Cristo nos concierne es todo lo que tiene que ver
con el sacrificio de Cristo, con el consumado es, con los méritos, los beneficios que tú y yo ahora podemos obtener de parte de nuestro buen Dios por medio de ese sacrificio. Queremos asentar el testimonio que somos testigos de la verdad del Evangelio que tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Y en este buen día, hermano Carlos, buenos días. Buenos días, hermana Laura. Gracias por la invitación, por la oportunidad de permitirnos aquí compartir estas pequeñitas perlitas que el Señor nos ha permitido ver a través de la Escritura. Y hoy quiero hablarles de una de las columnas. Ya hablamos de la columna del testimonio, hoy vamos a hablar de la columna de la fe. Y quiero leer este versículo que está en Hechos 6, verso 5, dice: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Aquí me voy a parar, dice varón lleno de fe. O sea, esa es otra de las columnas que debe de permanecer en la iglesia, la fe. Ahora, vamos a ver, la palabra fe en el hebreo es la palabra emuna. Y hay traducciones que esa palabra de fe le llama sustancia. Entonces me gusta mucho ese término de la sustancia, porque la sustancia nos habla de algo especial, algo mejor. Y esa palabra vamos a trabajar. Ahora el punto que quiero ver, ¿por qué le llama columna al final? Lo vamos a ver qué es una columna de fe. Ahí lo vamos a ver al final, pero en vamos a ser un poquito breve, pero vamos a ir un poquito rápido también. Y vemos en Romanos capítulo 12, verso 3, dice de esta manera, dice: nadie tenga más alto concepto del que debe tener de sí mismo, sino conforme a la medida de fe que se les fue dado. En otras palabras, que el Señor a todos nos puso una medida de fe. Pero hay otro nivel. Dios no quiere que nos quedemos en la medida de la fe. Él quiere llevarnos a otro nivel. Ahora, hay algo, ¿cómo es que la fe crece? ¿Cómo es desarrollada la fe? Y hay dos formas como la fe crece en nosotros. Una es Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, esa es una forma que la fe está siendo alimentada en nosotros. Pero lo que lo solidifica a esta fe, que el Señor la quiere llevar de esa esencia, quiere que esa esencia se haga grande, no se quede pequeña, no se quede en la medida, sino que se vaya grande. Ahora lo solidifican las pruebas. Y aquí ya vamos a entrar eso a nadie le gusta. Eso a lo que nadie no nos gusta. Lo primero también, pero el segundo paso, que es llevarnos a las pruebas. Ese es, y vamos a ver cómo es que crece la fe. Oiga bien, vamos a ver lo que dice el trabajo de la fe. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 15. Oiga bien lo que dice Pablo: no nos gloriamos desmedidamente en el trabajo ajeno, sino que esperamos conforme crezca la fe. Oiga bien, conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestras reglas. Oiga bien, el principio de cómo la iglesia, cuál es el primer propósito de la iglesia, es que crecer en la fe. Hoy la iglesia está preocupada en crecer en número. Y Pablo dice: no, eso no es lo principal. Lo principal es que crezcamos en fe. Porque Dios nos diseñó a todos para que fuéramos victoriosos. Claro. Pero ¿cómo vamos a ser victoriosos? Porque desde que nacemos espiritualmente, usted lo ve, en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por su Espíritu.
O sea, que ya está. Que ya está. Ahora, juntamente con ese amor, el Señor añade lo que es esa esencia de fe. Porque nosotros cuando nos convertimos, todo lo creemos. Sí. Hasta las mentiras. Hasta las mentiras se creen. ¿Por qué? Porque esa esencia que pusieron de la fe nos hace creer. Pero ahora el Señor dice, ok, yo puse, y lo vamos a ver en lo que dice Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿desde cuándo usted tiene la fe? Desde que nació. Dice, todo lo que es nacido de Dios, desde que aceptamos a Cristo, el Señor puso la medida de fe, puso la esencia de fe. Ahora vamos al desarrollo, cómo se desarrolla la fe. Ahí dice, ese era el propósito fundamental de que Pablo enseñaba a las iglesias, era que crecieran en fe. Y como consecuencia de crecer en la fe, vamos a crecer en número. ¿Por qué? Porque la gente va a ver el fruto de la fe en nuestra vida. Y a través de lo que ve, entonces se va a acercar la persona al Señor. Entonces, hoy no. Hoy se está preocupado a que tengamos número, aunque no tengamos fe. Por eso hoy en día muchas personas aceptaron, pero así como aceptaron, desaparecieron. No permanecen. No permanecen porque no se trabajó la fe en ellos. Y porque se está buscando número y no calidad, la esencia. Porque, y fíjese, y muchos ya ni van a evangelizar, sino que van a la pecera de otra iglesia y van a traer. Y eso es lo que se preocupó Pablo. Oiga bien, el versículo dice, dice, y aunque anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro. Oiga bien, dice sin entrar, o sea, él estaba preocupado de que su crecimiento de la fe no era para irse a meter en otro, sino que estaba preocupado que crecieran en la fe, pero que conforme a la regla, o sea, la regla de ellos era crecer en la fe, para no afectar a los otros de la obra, sino que realmente vengan a través de la fe. O sea, ese es el punto principal en lo que Pablo se preocupaba, y la enseñanza debe ser hoy, preocupada de personas de que se llenen de fe. O sea, ¿por qué? Porque la esencia, el Señor quiere llevarla a otro nivel. Claro. No quiere que se quede ahí. Ahora, vamos a ver los aspectos de cómo va el desarrollo de la fe. Miremos Lucas 22:31. Ahí dice en Lucas 22:31, claramente le dice, Jesús, ¿con quién está? Con Pedro. Le dice, Simón, Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Pero vea el verso 32, le dice. Y el Señor lo dejó. Ahora, vea lo que le dice. Bien, él le hubiera dicho, no, que no, ¿por qué vas a pasar por ahí? Si yo estoy contigo, yo soy el que te voy a llevar a las circunstancias a que sobrepases esto. Claro. Entonces, no, al contrario. Le dijo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Para que tu fe no te falte. En otras palabras, que el Señor mismo, Jesús, vino enseñando a los discípulos, le vino enseñando que eran necesarias las pruebas. Sí. Y ser cimentado. ¿Por qué? Porque ese es el propósito. Dice, ok, yo te puse la fe, pero te la voy a cimentar, porque yo quiero usarte. Yo no quiero que te quedes en la medida. Entonces, por eso le dice, te han pedido para ser zarandeado, para ser probado. En otras palabras, que la prueba nadie la quiere. Si usted me pregunta a mí por las pruebas, yo cuando me hablan de pruebas, recuerdo hace unos 2 años un hermano de usado allá en la iglesia, tú lo conoces muy bien, me dijo, mira, me dice, tuve una revelación contigo. ¿Y usted no quería oírlo? Y le dije yo, si es buena decímela, pero si es de prueba ni me la di. Entonces me dice, sea de prueba, sea bueno, aquí te va, me dijo. El Señor me mostró, me dijo, que estabas en un lugar donde estabas enseñando sobre las pruebas. Y el Señor me dijo que tú entrabas en una etapa de prueba.
de 30 días. Y hermano. Antes de ir a enseñar, usted tuvo que pasar. Exacto. Y ahora no se predica eso, hermano Carlos. Ahora es fácil agarrar la escritura y leerla y venir a tirarle a usted la bolita y se lava la mano como Pilato. Creo que eso es un error, hermano. Claro. Ir a hacer esa clase de actitud con la gente. Mi responsabilidad es decirte, y a ella no. La responsabilidad es, si Dios nos proveyó todas las cosas, yo creo que cuando a alguien Dios le da un mensaje, Dios le va a dar el mensaje, como dice la palabra, ¿verdad? Está la prueba, pero también da la salida. Amén. Y se cumplió. Sí, 30 días. Y a mi hermano esos 30 días se me fueron eternos. Y le dije, hermano, ¿y cuando se termina? Yo ya conté, pero ya que no me dice apenas va por ello, yo voy contando. Yo quería adelantarme a los días. Y realmente a los 30 días, hermano, yo pasé una prueba. Desde que él me dijo la palabra, a los 30 días se cumplió. Hermano, y eso es lo que Dios quiere, pues, de que nosotros entendamos que todo, como dice Romanos 8:28, que a los que Dios aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, muchas veces cuando hablamos de todas las cosas, vienen las personas, no, yo lo que no, eso no es de Dios, porque no. Hay cosas que vamos a pasar, aunque sean negativas, pero que nos van a llevar a una bendición. Yo le llamo eso, los momentos difíciles, los momentos de prueba, le llamo las bendiciones disfrazadas, donde no se ve. Solo hoy estamos viendo lo negativo, pero detrás de cuando se pasa, se ve el fruto de ella. Ahora, vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, y no os sorprendáis, dice. Del fuego de prueba. Del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y oiga bien lo que dice, como si alguna cosa extraña os haya venido. Claro. O sea, que Él quiere llevarnos a la conciencia y decirnos que es necesario, que vamos a pasar por ahí, que vamos a estar en ese proceso. ¿Por qué razón? Porque Dios quiere trabajarnos internamente cuando nosotros estamos en prueba. Dios quiere llevarte a que te mantengas. Otra experiencia que para mí es determinante de miles de pruebas, imagínate, en 43 años. Debería de escribir un libro, hermano. De pruebas y cosas que Dios te prueba. Por eso cuando Dios te da una palabra, hermano, mantente en lo que Dios te ha dicho. Mantente. Yo recuerdo que el Señor a mí me habló personalmente para venir a Estados Unidos. Y me habló en un momento que yo no tenía un par de zapatos. Me habló en un momento donde no tenía una segunda camisa que ponerme. Donde yo no tenía un segundo pantalón que ponerme. Pero el Señor se complació de darme esa revelación y me dijo, te llevo a los Estados Unidos. Y me vi en un avión vestido de tacuche, bien elegante. Y no tenía nada. Y no tenía nada. No tenía nada. Y cuando yo lo viví tan real, lo creí, pero ahora cuando Dios te da una palabra, Dios va a probar esa palabra. Él va a decir, a ver, vamos a ver si me cree Cierto. Lo quiero llevar a otro nivel, claro, pero quiero probarlo. ¿Cuántos años? Eso fue en el 31, oiga bien. Porque tú siempre me dices, hasta fecha, sí, porque me marcaron, hermano. Claro, el 31 de agosto de 1983, el Señor me dio esa palabra. Eran los momentos más difíciles que yo vivía y el Señor me dio esa palabra. Entonces, vino Dios, yo le creía a Dios. ¿Sabe qué hacía? Año con año, desde a partir del 83, en el 84, año con año, comenzando el año, yo creía que era ese año. Y yo ayunaba 7 días y me iba a la embajada americana a pedir la visa. Imagínense, alguien que no tenía nada y me presentaba. Pero esa es la fe. La fe dice... Usted no tenía ni cuenta de banco, ni propiedades, que eran los requisitos que le piden. Exacto, cuenta de banco, qué negocio. ¿Quién te respalda acá? ¿Quién te va a mantener? Imagínense, y yo hasta prestaba zapatos para irme a presentar a la embajada. Imagínense. Pero me prestaban el vestido para ir porque yo creía y más bien se reían de mí. Pero esa es la fe. Pero usted seguía creyendo. Yo seguía creyendo porque yo había recibido la experiencia. Y en la experiencia es lo que veníamos platicando en el carro.
cuando tú propones en tu corazón creerle a Dios, Dios va a cumplir. Pero siempre Dios yo año con año iba. Y en el 84 me presenté a la embajada, me entrevistaron y el americano me dijo, I'm sorry, me dijo, en este momento no tenemos visas disponibles, venga el próximo año. ¿Cuántos años pasaron? Pasaron 5 años. 5 años pasaron. Pero mira, lo que quiero es decirte, pues, en la prueba de la fe, claro, es que Dios dice, yo voy a probar. Porque el Proverbios 17:3 dice que el crisol es para la plata, la hornaza es para el oro, pero Jehová Dios prueba los corazones. O sea, Dios va a probar lo que hay en tu corazón, que aflorar. Yo salí alegre de la embajada, terminando el ayuno, año con año, por 5 años, ayuné, esperando y creyendo en Dios. Y los hermanos se reían de mí porque miraban que no tenía ni zapatos. Pero llegó el momento, cuando el tiempo de Dios es, y sabe Dios que ya estás preparado para recibir, porque lo que Dios hace es trabajar nuestro corazón en esa etapa. Entonces, llegó el momento. Recuerdo, venía de predicar yo, de un lugar de la capital, 103 kilómetros, un valle, fui a predicar, y bajándome del vaso, un vaso de Dios se paró enfrente de mí. Allá en nuestro país, gente certera, gente que Dios usa y que no te van a profetizar porque se les vino o se les antojó, no. Eran gente cuando yo me bajo del vaso, el vaso se para enfrente de mí. Me dice, así te dice el Señor mío. El Señor me mostró que este año, oiga bien, este año Él te lleva para los Estados Unidos. Nadie lo sabía. ¿Y usted conocía ese vaso? Ese vaso ni lo conocía. Y me dijo, este año te lleva a los Estados Unidos. Y me mostró, oiga bien lo que veo, me mostró que hay 10 más que van para los Estados Unidos. Entre ellos estoy yo. Somos 12, pero vamos a hacer un ayuno. Oiga bien, vamos a hacer un ayuno de 7 días y que Dios va a revelar cómo es que nos van a dar la visa. ¿Qué sabía? Este vaso, yo le creí, él se llama Sergio Ramírez, pues ya nos hicimos amigos. Pero fíjate, yo obedecí a la palabra, yo ya sabía, dije, es Dios, porque nadie sabía, porque él vivía como a 60 kilómetros fuera de la capital, cuando él me dio la palabra. Entonces, y lo vamos a reunir en tal lugar, y así nos fuimos al ayuno. Y en ese ayuno, recuerdo, estamos en ayuno, cuando vamos por el 4.º día, el Señor me muestra lo que ya te lo he compartido en una ocasión, al segundo secretario de la embajada del Juncker, y que ese hombre, íbamos a hablar con él y ese hombre nos iba a dar la visa, él iba a hacer todo. Y oramos y yo les dije a ellos, vamos a orar por este hombre, el Señor me lo ha mostrado que y vamos a hacer una cita con él. Oramos, hermano, por este. Buscamos un hermano que era presbítero, estaba ahí metido también, que era de la costa atlántica. En mi país hay una parte que se habla español y otra parte inglés. Entonces, él era presbítero de la asamblea, pertenecía al mismo ministerio donde yo estaba. Y luego, en el último día, yo me veo nuevamente en la embajada y que cuando yo meto el pasaporte, miro que le ponen el sello y abajo decía, está aprobado su viaje. Imagínense, hermano. Mire qué privilegio. Y ni siquiera, mire, 4 veces fui, 4 años seguidos fui y no recibí nada. Y ese día, cuando es el tiempo de Dios, Dios rompe el protocolo, rompe todo aquello que nos veamos como una barrera. Ni siquiera fui a la entrevista, porque enviamos a ese vaso, oramos por él, cumpliendo lo que el Señor había dicho. Se fue y cuando regresó a todos nos dieron la visa por 1 año. ¿Se da cuenta? Entonces, para que nos demos cuenta, por eso a mí una de las cosas que más enseño yo es sobre la fe. ¿Por qué? Porque la hemos vivido. Hermano Carlos, permítame hacer un paréntesis en lo que usted está hablando. ¿Considera usted que tenemos que volver a esa clase de fe? Claro. Porque la fe que yo a veces veo alrededor de mí es la fe donde se le pide a Dios, donde se le demanda a Dios para mi beneficio. Porque usted me está compartiendo esta experiencia y
y yo estoy viendo dos cosas. La respuesta de Dios por haberle creído y usted venía con un propósito de Dios con el evangelio, o vino a hacerse rico, No. o vino a tener casas y carros y un closet lleno de trajes. O sea, toda esta experiencia tenía una razón y un propósito. Y era venir a servirle, venir a ser testimonio viviente de la realidad de Dios. Claro. En cambio ahora, la fe que se vive ahora, yo le pedía, ¿sabe la fe que a veces uno oye, hermano Carlos? Es como que si le cuentan a usted que frotaron la lámpara y salió Aladino y le concedió hasta el más mínimo capricho. No es un deseo del corazón conforme a la voluntad de Dios, porque usted mira que las personas, ni hay un cambio, ni hay un proceso, ni hay un corazón trabajado, ni hay una imagen de Dios. Es una arrogancia, una altanería, una soberbia, y uno dice, un momento, como que yo pienso que ese no es Dios, pero parece de tal manera, como dijo usted, bendición disfrazada. Y yo estoy mirando un propósito de Dios cumplido, una obra de Dios trabajada en el corazón suyo y de otros, pero vinieron, ¿a qué vinieron? ¿Vinieron a enriquecerse o vinieron a proclamar la realidad de un Dios que habla, que existe, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo conoce? Sí, hermano. Entonces, Dios, por eso es importante que nos dejemos trabajar pues, de parte de Dios. Y es necesario las pruebas. Yo, como diría un hermano, si yo me puntara a contarle las pruebas, se ponen a llorar, hermano, de las que he pasado. Pero lo importante es esto, de que cuando Dios te trabaja la fe y traes esa convicción en lo que Dios te ha hablado, Dios lo va a cumplir. Ahora, veamos la esencia que Dios pone, pero Dios dice, te quiero llevar que esa esencia crezca. Oiga bien el propósito y con lo que Dios quiere llevarnos a esta clase de fe. Santiago capítulo 2, verso 5 dice, hermanos míos, oíd, no nos ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos, dice, en fe. O sea, se da cuenta que hay otro nivel. Dice que esa esencia crezca, pero quiero llevarlo a que ustedes sean ricos en fe. ¿Ve? Heredero del reino que ha prometido a los que le aman. O sea, que lo que Dios te ha prometido, Dios lo va a cumplir. Amén. Dios lo va a cumplir. Y ahorita se me venía cuando estabas dando el paréntesis, se me venía una experiencia que tuvimos en Padres en Clamor, de una persona, una hermana, que no era de la iglesia. Recuerdo que prediqué sobre el perdón. Hubo una administración, pero maravillosa. Y hubo una hermana que, pues, a través de la radio escuchó que la actividad y llegó. Y yo hablé sobre el perdón. Cuando terminé, yo tenía una fila de hermanas, hermano, ahí pidiéndome consejos sobre el perdón y sobre esto, pero ella fue la primera y andaba como 3 niños y se me acercó, hermano, me dijo, vengo, me dijo, porque tengo una fe, me dijo, de conseguir a lo que usted decía, lo que yo quiero. Le digo, ok, le digo, ¿en qué puedo servirle? ¿Y usted no es de esta iglesia? No, me dice, yo vine por el anuncio en la radio, me dijo que lo tienen, de Padre en Clamor, los sábados. Ok, perfecto. Le digo, ¿en qué puedo servirle? Me dice, hermano, yo quiero que usted me dé un consejo, porque yo me voy a casar. Me dijo, pero quiero que usted me dé un consejo. Es más, me dijo, yo quiero que usted esté en el lugar, porque voy a hacer una fiesta, me dijo, pero es más, me dijo, yo traigo al grupo Miel San Marco y quiero hacer una fiesta a todo dar. O sea, tenía dinero. Ahora sí, ahí me quiero llevarle poquito a poco, porque a mí, pero lo extraña en esa fe, de que yo le empecé a escuchar, ¿verdad? Y yo preocupado porque tenía una fila
Y resulta que me dijo que se quería volver a casar. Le digo, pero ya fue con su pastor, le digo, ya habló con su pastor, le preguntó usted, es que yo ya me divorcié, me dijo, y me quiero volver a casar, pero vaya con su pastor. Yo aquí, le digo, yo soy simplemente un servidor, un ministro aquí, pero yo no puedo tomar decisión sobre usted porque usted pertenece a una iglesia. No, pues me dice que a mi pastor no me va a escuchar, me dijo, él ya conoce el caso. Ay, Dios quiere embarrarme a mí. Ya cuando me dijo, él conoce el caso, ya paré antena. Entonces le digo, bueno, quiero que me diga cuál es. Mire, me dice, yo me divorcié, me dijo, yo tenía muchas propiedades, todo lo que yo hice, lo hice con mi trabajo. El hombre que yo me casé era bueno para nada, no me servía para nada. ¿No era mexicano? Sí, de México. Y me dice, y yo vendí todo, solo dejé 2 propiedades, y de todo me quedó $1 millón. Me dijo. Y me dice, pero hay un problema, me dijo, porque me dijo, me voy a volver a casar. Ahí, veja, ¿cuál es el problema que tiene? Le digo. Me dice, que el que me voy a volver, me dice, y ese hombre me ha sido infiel, tiene hijos en Querétaro, me empezó a decir cosas, pero me avergüenza delante de los hermanos, delante de mi familia. ¿Con el nuevo que se iba a casar? Con el que se había divorciado. Okay. Pero entonces ya le dije, hermana, pero entonces, pues ¿qué le puedo ayudar? La esencia, la esencia, ya al punto, ya estaba yo así. Sí. Me dice, es que desde que yo me divorcié de este hombre, yo no he podido ser feliz. Y yo y tengo la fe, y me voy a volver a casar con el mismo hombre. Hermana, yo en ese momento, yo como que me desconecté totalmente y yo no sabía si estaba ahí o estaba en otro lugar. Porque después de todo lo que usted me está diciendo, que le hacía este señor, que se iba a volver a casar con él. Y que ese día le tenía que hacer un depósito de $30,000. Porque ya había hablado con él, le dijo, ¿qué va a ir a Padre Enclavador? Dame $30,000 y yo me vuelvo a casar contigo. Y le dijo, y me tenés que dar la mitad de lo que vendiste. Porque yo tengo hijos en Querétaro y tengo que mantenerlos. Y hermano, y cuando todo eso me lo dijo, le dije, hermana, un momento. Y ahí estaba bien, y mi esposa ahí, y le dice, hermana, pero usted no puede comprar amor. Si la aman, la aman. Si no la aman, no aman. Esa no es fe, hermano. Usted, mire, tiene esos niños. Este hombre la va a dejar en la calle. Le dijo, ese hombre no la ama y son hijos de él. Pero mire, trabaje para su hijo. Mira, hermana, te lo digo delante de Dios y que me la volví a encontrar. Pero mira, es la oración que yo hice por hacerla. Porque yo, como te dije, no sabía si estaba en el lugar donde estaba porque me desconectó totalmente. Lo trastornó. ¿En qué cabeza cabe? Después de tanta historia, dije yo, no. Le dije, ok, vamos a orar, hermana. Y le dije, Padre, ten misericordia de estas hermanas, lo que tú quieras. Y llévatela, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Llévatela para dónde? ¿Para contigo? Pero fue así, hermana. Lo hice por hacerlo. Quería deshacerme en el momento. Y resulta, hermana, que al año siguiente fui a predicar. Hermano Fito me invitó a predicar. Voy a predicar allá. Bakersfield. En Bakersfield. Estoy predicando, cuando termine de predicar, se acerca una persona y me dice, ¿se acuerda de mí? No sé quién es. Soy aquella que... Ay, hijo, le digo. Hasta acá la de tu señora, ¿y ahora qué? Mira, hermano, me dice, quiero darle las gracias porque el Señor me liberó, el Señor, de ese día. Y yo le tuve que ser sincero a la hermana. Le digo, perdóname, hermana, perdóneme. Y yo le digo... Fue la misericordia de Dios que la liberó, porque yo hice una oración por hacerla, porque después de lo que usted me dio, ese día Dios me liberó. Mire qué misericordia de Dios. Entonces, a lo que decía, porque ese día se tiró a llorar como un niño chiquito ahí en el piso, que ese era el hombre que ella quería, como un juguete. Entonces, mi esposa le dijo, usted no puede comprar amor. Era un capricho. Era un capricho, una situación. Pero mire la misericordia de Dios, Dios la libertó. Y allí me la encontré del hermano Fito. A lo que decía usted, mucha gente anda detrás de una fe que quiere caprichos y no realmente una fe en la cual deje de que Dios trabaje para beneficio de Él y para beneficio del pueblo del Señor. Amén. Entonces yo le agradezco a Dios por toda la guerra, por lo donde he pasado, por donde he caminado, y tanto que he aprendido a través de los hermanos, porque me han enseñado,
y que sigo aprendiendo. Nunca he dejado de aprender, porque el día que crea que ya no voy a aprender, entonces ya está ahí, ya troné. Mañana se va. Ya mañana se apago la luz y vete. Pero gracias al Señor, hermana, puedo decirle que el punto clave donde Dios quiere llevarnos a todos, hermanos, es a la fe que conquiste, a la fe del diseño, a la fe de la esencia que se multiplica. Me trajeron de la miseria de no fe a la riqueza de la fe, para ser heredero de las promesas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere en este tiempo? Que la iglesia vuelva a esa columna. Ahora, quiero decir que es una columna, pero una columna no solo la columna se sostiene, ¿no? Quizás no sea la columna, quizás sean los tornillos que sostienen la columna. Sí. Quizás sea la base de que sostiene la columna. Quizás sea, algo debemos las varillas, ya la ve varilla, que las columnas hay cemento, varillas. Exacto. Es un complemento que Dios quiere, que algo de eso somos de la fe. Ahora, lo quiero ir cerrando y viendo que desde el principio eso es lo que Dios ha trabajado. ¿Por qué razón? Porque la iglesia fue diseñada para que fuera vencedora, tuviera victoria y adquiriera en él lo que el propósito de Dios quiere. Que seamos testigos, de esa manera somos testigos del poder de Dios manifestando la fe. Porque imagínese, usted ve en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, ahí vemos una abuela, donde Pablo le dice a la abuela, a Timoteo, le dice, recuerdo la fe que habitó en tu abuela, Eloida, y en tu madre Eunice, y en ti, la fe no fingida. Quiere decir que hay una fe que es fingida. Por eso, cuando la fe no es trabajada, estamos en ese fingimiento de fe. Pero ese es el trabajo de Dios, que la fe nosotros no la podemos dar a nuestros hijos, pero sí pues influenciamos con nuestra vida la fe a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos no les enseñamos solamente con lo que les decimos, no, ellos nos están viendo. Cierto. Están observando que si lo que decimos se cumple, que si verdaderamente donde andamos hay frutos. Ellos lo saben perfectamente bien. Si usted platica con mis 3 hijos y a los que enseño el día lunes, estamos enseñándoles, ellos hasta el día de hoy, ellos nos dicen, ustedes sabemos que tienen fe y que tienen un altar definido. Eso es lo importante. Ellos lo saben. ¿Por qué? Porque lo han visto por años. Y no solo hemos impuesto, jamás le hemos impuesto, sino que con una vida que ellos observen, que vean el fruto, ellos están viendo. Ahora ellos enfrentan sus propios gigantes, pero ya inclusive Abigail, una ocasión platicando, me dijo, papá, ya ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ahora lo que ustedes sembraron está en nosotros, no más. Déjenos confrontar nuestros propios gigantes. Ahora es Dios el que les da el crecimiento. Exacto. ¿Verdad? Ahí está. El trabajo de nosotros es sembrar la fe. No la religión, sino la fe. Porque el problema es que muchos están sembrando la religión. Y hay que traerlo de la oreja, hay regaño. No, yo no en ningún momento, nunca los muchachos lo llevamos a la fuerza. Y el día, ya siendo de 12, 14 años, no vamos a ir. Amén. Quédense. Que no, amén, no, nunca cumple. Pero eso sí, orando de rodillas a que Dios trabaje en ellos. Exacto. Y usted siempre lo que creo en la fe. 3 cosas que ellos te lo pueden decir, tú los conoces a ellos muy bien. Sí. Yo nunca les pegué, nunca me saqué el cinto para pegarles, nunca les he gritado y nunca me han oído decir una mala palabra. Y ellos me dicen a mí, te vamos a recordar, papá, por esas 3 cosas, que nunca nos pegaste, nunca nos gritaste y nunca te hemos oído decir malas palabras. Entonces, eso es lo más hermoso que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Sí. Dejar un legado de fe. Porque si dejamos, la gente está preocupada en dejar bienes. No, deje la fe y ve que la fe lo va a llevar a los frutos de la bendición. Dios nos ha bendecido. Yo no me puedo quejar que Dios no me ha bendecido. Sí me ha bendecido el Señor.
estoy bien, gracias al Señor. Pero eso que sus hijos han vivido, hermano Carlos, ha sido un fruto en su vida y en la vida de la hermana Vianey, de que han dejado que Dios trabaje en sus corazones. Exacto. Porque usted no puede dar lo que no tiene, como usted hablaba en lo del testimonio, ¿verdad? No puedo decirle a alguien no grites, no pelees, si yo estoy peleando. Entonces, primero viene el trabajo de Dios en nuestras vidas, para poder impartir y dar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, se cumple la palabra, ¿verdad? Y de hacer testigos, enseñándoles a guardar lo que yo te he enseñado. Entonces, el vaso, la columna, el depositario, el llamado, el verdadero, tiene esa responsabilidad. Pero como le decía al principio, no es solo ir a tirar la pelota y lavarse las manos, sino yo te voy a recibir lo que me estás diciendo porque está escrito. Pero también quiero ver. ¿Lo has vivido? Y ahora estamos más lejos, hermano Carlos, que hace mucho tiempo de la realidad. Ahora ya se dice, yo solo te vengo a decir lo que Dios me dijo, pero no se trata solo de eso. Y se está adoptando como un estilo de vida dentro de las congregaciones, dentro de la gente que dice creer en Dios. Entonces, volver al principio, como la iglesia modelo, es empezar con la columna del testimonio y la columna de la fe, que primero trabajaban. Por eso dice Esteban, vieron a Esteban, no solo que hablaba, sino que en él había fruto de ser lleno. Él creía, porque en alguna porción de la escritura, o alguien ha dicho por ahí, que Esteban hacía milagros, que en Esteban se manifestaba el respaldo de Dios. Entonces no solo basta saber y venir a hablarlo, sino falta el punto más importante, ¿verdad? Vivirlo. Claro. Dejar que el corazón, el alma de uno sea trabajada. Claro, el ser trabajado internamente es el que te va a llevar a tener la convicción. Lo que dice Hebreo 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero que el que se acerca a Dios, crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. O sea, que hay un fruto de bendición, el creerle, el acercarse. Entonces, esa convicción de fe, lo que dice Hebreo 11:1, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve y que estamos esperando. Entonces, esa es la fe que Dios quiere llevarnos, aunque no veamos nada, tener la convicción, tener la seguridad que Dios te va a dar la respuesta en medio de esas circunstancias. Y mira, aquí termina la columna que Él quiere encontrar para que nosotros veamos de que Dios es fiel en su palabra. Veamos, 1 de Pedro 5:9 dice, el cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dice, resistí firmes en la fe. Entonces dice, ok, van a venir las pruebas, van a venir las luchas, pero yo te voy a decir algo, resistí en la fe, firme. Ahora, aquí está la columna, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará. Mira qué lindo, dice, Él mismo te va a perfeccionar. ¿Qué va a perfeccionar? Dice, va a perfeccionar esa fe. Ahora, sigue diciendo. Los conforme. Dice, dice, Él mismo, en su gloria eterna en Cristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará. O sea, no es cualquier cosa, una columna firme. Ahora, Él mismo lo fortalecerá y establecerá. Entonces, estas cuatro cosas. Una versión dice corrobore. Corrobore es certificar. Certificando que está bien la columna. Claro.
Y en todo trabajo, lo que hacen después de poner la columna, la van a corroborar si está correctamente. Vuelven a dar otra repasada. Entonces eso es lo que Dios quiere, gente que esté trabajada internamente para poder permanecer, porque Él mismo la está perfeccionando, no es el hombre. Exacto. Y lo que dice Efesios, que el que comenzó la buena obra, dice, estate persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, Él la va a perfeccionar. Entonces, ¿qué va a perfeccionar? Él quiere perfeccionar nuestra fe. Esa esencia que se multiplique a las riquezas de la fe. Y allí es donde se manifiestan todas las cosas que nosotros en fe esperamos en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Después que haya Él mismo perfeccionado, nos afirme, nos fortalece, nos hace fuerza. Y cuando tenemos estas tres cosas, entonces ¿qué hace Dios? Establece. Te voy a establecer como columna. ¿Quieres ser columna? Quiero ser columna. Déjate de trabajar. La columna es pasada por fuego. La columna no solamente yo soy columna aquí, yo no soy un líder, no, un líder trabajado. Para ser líder trabajado, tiene que ser manifestada su fe. Exacto. Yo voy a seguir un líder de fe. Porque y si usted está siguiendo un líder donde solo tiene la letra y no ve usted esos frutos de la fe, entonces ¿para dónde vamos? Yo quiero seguir. A mí me encantan los predicadores que cuando predican tienen experiencia. Esa gente me impacta en la fe. ¿Sabe por qué? Porque no solo me están hablando de la letra, sino me están hablando de lo que viven, sí, de lo que están transmitiendo vida, que el evangelio es real. Todo lo que hemos visto en un propósito que Dios dice, lo que yo digo lo cumplo. Y Dios no cambia. No cambia. Entonces, imagínate, yo hace cuántos años me dieron las palabras que el Señor me traía a los Estados Unidos. Estamos hablando de 30 y pico de años. Y aquí estoy todavía creyendo lo que Dios me dijo. Y se pone buenos zapatos, pero no le gustan los trajes. Ajá. Imagínense. Es más, hay cosas, hermano, que yo solo las deseo. Y Dios me las da. Por ejemplo, fíjense, hermana, increíble. Con esto voy a cerrarle. Día, yo siempre soy una persona que no me gustan las deudas, me gusta trabajar las cosas, ahorrar. Y yo tenía mi ahorrito ahí y yo quería comprarme unos zapatos que yo ya los había visto. Pero que siempre guardaba el dinerito y yo voy a comprar esos zapatos. Pero ese día yo le dije a mi esposa, vamos a la tienda, y yo no le dije a lo que iba. Ajá. Entonces ya estando allá en la tienda, ella me dice, fíjate que me gusta esto, que me gusta lo otro, que ella... ¿Qué dijo, es ella o soy yo? Entonces yo ya no compré nada. Y compré ella, pues, y me fui con gozo a la casa. Gloria a Dios, Señor, dije, amén. Pero mira, hermana, para la gloria de Dios, llegando yo a la casa, sonó el teléfono. Y al sonar el teléfono, me llamó un hermano y me dijo, hermano, tuve una visión contigo, me dijo. Y mire que cabal ese hombre, por eso llego que es mi profeta personal. Ese hombre cuando me llama es para decirme esto. Certero. Me dice, certero, me dice, fíjate, me dice que te vi en una tienda comprando zapatos. Sí, así me dijo, ajá, ¿y qué pasó? Mira, me dice, yo te miré, me dijo que te estaba midiendo unos zapatos, me dijo, pero que los zapatos no te quedaban, me dijo. Y entonces el Señor me dijo, no es que no le quedan los zapatos, sino que no tiene para comprar los zapatos. Y el Señor me dijo que yo te los voy a dar. Hermano, me llevó a la tienda. ¿Y los zapatos que usted quería? Los zapatos que yo quería, para que veamos al Dios que le servimos, exacto, que está hasta en los detalles. Dios no se olvida de nada, está en lo mínimo que tú tienes. Dios está ahí. Cierto. Siempre y cuando tú lo tomes en cuenta a Él, Dios se va a encargar de resolverte a ti tus problemas. Caminar diciéndole, Señor, aquí estoy. Y no es que yo sea perfecto, no, hermano, sí también fallo. Pero yo he encontrado una cosa, que el retribuir me hace libre, me hace caminar nuevamente, reivindicarme. Si yo he fallado, retribuyo. Y eso es lo que Dios nos está llamando a este tiempo, que volvamos a hacer lo que Dios ha determinado para con nosotros, a que seamos columnas, seamos bendición donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la iglesia, en nuestro entorno, en la familia, donde nos movamos, que la palabra de fe
esté en nuestros corazones, no solamente conociéndola, sino que en una experiencia viva. Que eso nos da el peso suficiente para seguir caminando en el Señor. Amén. Hermana Laura, gracias. Sí, hermano Carlos, y ahorita que hablaba de los zapatos, hablando, cerrando, me recordaba el Señor el Salmo, ¿verdad? Una diferencia tan abismal de un capricho a una realidad de Dios. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón, amén, que van conforme a su voluntad. Sí. Y espero haya sido grandemente bendecido, igual que nosotros. Y quiero cerrar con la palabra que tú y yo ya conocemos. Hebreos capítulo 12. En el tiempo en el que estamos viviendo y en lo que se aproxima, necesitamos volver a poner nuestros ojos, hermano Carlos, en el autor y consumador. Y una traducción dice, en el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Todas las palabras que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo te ha hablado y me ha hablado, ciertamente, dice Jeremías capítulo 1, versículo 11, Dios vigila, Dios es atalaya por cumplir su palabra, no sus caprichos suyos o míos, hermano y hermana, no lo que me vinieron a decir, no lo que me dijeron que Dios me mandó decir, las palabras, las promesas que Dios te ha hablado a tu corazón y a mi corazón, que van conforme al escrito está. Y quiero solamente dejarte con Hebreos capítulo 12, poniendo un sello, el sello de garantía de Dios, el sello del Rey, el sello de seguridad, de convicción, de que Dios es fiel. Pero yo tengo que vivirlo, yo tengo que experimentarlo. ¿Y cómo lo voy a vivir y experimentar? Una de las cosas que nuestro hermano mencionaba es la obediencia. Cuando tú lees Hebreos 11, es una palabra muy repetitiva, obediencia. Obedecieron, siguieron la instrucción, y eso es lo que tú y yo tenemos que volver a hacer. Obedecer la palabra, la instrucción, los mandamientos, el escrito está, porque eso es lo que nos sostiene y lo que nos sostendrá hasta el fin de nuestra carrera. Hebreos capítulo 12 dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre. Lastre quiere decir cosa pesada, molesta, que nos impide caminar con libertad. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No puede haber bendición, cumplimiento de promesas, si tú y yo no nos sometemos a la instrucción. Hermano Carlos, gracias por haber venido y bendecirnos con esa palabra, con esa esencia sencilla pero sustanciosa. Sencilla, pero es el centro. Amén. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis, dos cosas sostienen estos 66 libros. El testimonio de la realidad de Dios, la fidelidad de Dios y la existencia de Dios. Amén, hermano. Y nosotros somos los que tenemos que someternos. Amén, hermana. Y pues espero que no sea la última y que el Señor lo vuelva a traer para bendecirnos con las experiencias, porque una palabra sin experiencia es como una palabra que le falta un ingrediente. Pero la palabra y la experiencia hacen el completo de la realidad de Dios. Amén, hermana, así es. Y como siempre, espero haya sido bendecido. Y Salmo 27, hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes. Bendiciones. Amén.